las personas en situación de calle creen que se convirtieron en piedra. Somos bastante indiferentes y eso es lo que más les duele. Te juro que duele más eso que el no saber qué van a comer o cómo van a superar la calle. Nadie quiere vivir en la calle. La calle no es un lugar para vivir. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo va? ¿Eso bien? Bien. Gracias bien. por venir. Gracias por invitarme. Presentate como en el colegio. Ay, como en el colegio. Bueno, soy Malena Famá. Soy una chica con rulos. Me gusta. Eso, soy una chica con rulos. Ahí está. ¿Sabés que en el colegio me hacían estirarme los rulos? Le decían a mi mamá que me tenía que peinar, ¿Qué que me cosa? los tenía que sacar. Entonces ahí, ahora que lo puedo decir... Soy una chica con rulos. Sí. Y contame qué haces en la vida. Bueno, me dedico a acompañar a personas que están en situación de calle a través de Fundación Multipolar, que es una organización que creé hace muchos años. Y bueno, es lo que hago día a día. Hace muchos años, ubiquémonos en tus 17 años. ¿Qué pasó? A los 17 años fue el 2000 en Argentina. O sea, yo soy egresada 2000 del colegio y en ese momento estalló el país. Y cuando pasa eso, mi papá, que era empleado en Segva, lo despidieron del trabajo y toda su indemnización quedó en el corralito. Entonces ahí me cambió la vida, realmente. Le cambió la vida a mi familia. Así ¿Y cómo fue el tránsito ese de un papá con trabajo a sin trabajo y sin dinero objetivamente? Yo creo que lo recuerdo como si tuviera 17 años ahora, que no son los mismos los 17 ahora que los 17 que capaz que veo a tantas chicas jovencitas hoy. Y yo me acuerdo que mi papá, que era un señor gigante, grandote, muy fuerte, muy sólido, se volvió un señor triste. Tenía depresión, le tomó una depresión muy grande y se empezó a encoger. Su postura corporal empezó a cambiar y nunca me voy a olvidar que a veces no quería comer porque decía que él no estaba llevando el plato de comida a la mesa y para él el hombre de la casa era el que llevaba la comida a la mesa. Entonces la familia, mi mamá siempre trabajó, pero en ese momento salió a trabajar de nuevo porque se había jubilado y nosotros podíamos comer. A mí nunca me faltó que comer, pero esa cuestión de su dignidad, de su orgullo de hombre, le costó un montón. Sí. El hombre proveedor, el que lleva a casa. Sí. ¿Y cómo tramitó lo de tu papá? ¿Cómo siguió lo de tu papá? Ese fue el tema, tal vez él no tuvo las herramientas para tramitarlo. En esa época no sabíamos, no se hablaba tanto de salud mental, no nos dábamos cuenta que él estaba cursando una depresión, que él estaba triste, que él se estaba enfermando por esa falta de trabajo, como le pasó a tantas personas. Entonces él se empezó a enfermar y después ese padecimiento de salud mental yo creo que se fue al cuerpo y bueno, se enfermó y con el tiempo falleció. Nunca más volvió a conseguir trabajo. Y perdió todo su círculo, ¿no? Porque él era muy de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y todos sus amigos, sus compañeros, nosotros los fines de semana éramos de ir a los clubes que tenía el sindicato del trabajo de mi papá. Entonces todo eso se perdió, los lugares donde vacacionábamos en el verano, en la costa, todo eso se perdió. Y bueno, y él no lo pudo superar y falleció. ¿Y cómo es el vínculo? ¿Cómo llegás a las personas en situación de calle? Porque la verdad es que a mí me perturbó muchísimo la desocupación de mi papá, las consecuencias de la desocupación de mi papá. Porque capaz vos pensás, bueno, siguieron comiendo, vos pudiste empezar la universidad igual, con mucho sacrificio, podían darme la plata para los boletos para ir a la universidad pública. Pero ver lo que le pasó a él, empecé a darme cuenta que las personas sin trabajo cambiaban, que cambiaban las familias, que las personas se deprimían. Y yo en aquel momento traté mucho de ayudarlo a mi papá a conseguir trabajo. Entonces yo le hacía currículums, era la que sabía usar la computadora en casa, lo ayudaba a él a hacer currículums. Después sus amigos, porque echaron a toda una banda de gente, por lo general sin secundario completo, sin universidad, venían a casa que yo los ayude hacer su currículum. A veces lo hacíamos a mano y ellos después conseguían quien se lo pasaba, a veces yo les pasaba esos currículums. Entonces me convertí un poco en la chica de los currículums. Y después, por distintas cosas de la vida, el primer trabajo más profesional que yo consigo, aunque no era profesional, pero el primer trabajo que no fue ser banana en pijama en un trencito de la alegría. Literal. Yo era bananón. Bueno, alta performance, sí, ¿no? Sí, no, aparte no era bananín, era bananón y lo daba todo en ese trencito de la alegría. Hice eso, trabajé en un call center. Cuando pude salir de ese tipo de trabajos,
fui preceptora en un colegio secundario. Y ahí nuevamente me encuentro con que todos los chicos, aún jovencitos, como eran de barrios muy pobres, necesitaban ayuda para conseguir trabajo. Y sus papás necesitaban ayuda. Y dije, acá hay algo, ¿por qué a las personas les cuesta tanto? Entonces empiezo a hacer algo con eso. Me voy a hacer un curso sobre cómo ayudar a estos jóvenes y a sus papás de un barrio muy pobre a la Unión Industrial de Buenos Aires. Ahí me dicen, ¿y vos qué querés? ¿De crear una empresa de reclutamiento? Digo, no, yo quiero ayudar a la gente a que consiga trabajo. Me dice, si escribís un proyecto y lo presentamos en algún lado, entonces le digo, bueno, dale, escribo el proyecto. En un evento ellos lo presentan al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dice, prueben de hacer esto en los colegios. Entonces me llaman y me dicen, ¿te acordás que vos hiciste un curso acá, que nos escribiste un proyecto? Sí. Dice, bueno, te tenés que venir a trabajar con nosotros porque quieren que hagamos este proyecto en los colegios, que ayudemos. Digo, pero yo soy preceptora en un colegio secundario, estoy re feliz. Me dice, bueno, pero si haces esto vas a poder ayudar a mucha más gente. Entonces ahí me voy a trabajar a la Unión Industrial. Y bueno, con el tiempo, una ONG me dice, Malena, ya que trabajás en la Unión Industrial, sabés cómo hablarle a las empresas, sabés cómo hablarle a los empresarios, ¿por qué no te venís a esta ONG a ayudar a gente que está en consumo de Paco, en una organización de un barrio muy pobre, dice a que puedan hacer lo mismo? Vamos. Entonces era como que en ese momento lo que les gustó era mi perfil de, bueno, con estos chicos podés hablar, porque no son muy diferentes a los chicos pobres del colegio, puedes hablar con los empresarios. Entonces, unamos los dos mundos. Hay mucho prejuicio por la gente que vive, sobre la gente que vive en la calle. Sí. ¿En la calle vive el que quiere, el que puede? No, nadie quiere vivir en la calle. La calle no es un lugar para vivir. En todos los años que hace que trabajo situación de calle, solamente 2 veces escuché de personas que hayan elegido la calle y era porque toda su familia murió en un accidente y ellos no. Entonces esas 2 personas como autocastigo dijeron voy a vivir en la calle, pero después las miles de personas que conocí, nadie quiere vivir en la calle. Se vive en la calle porque hay un sistema cruel, injusto, que escupe gente todos los días y todos los que hacemos algo para que eso no suceda, no damos abasto. Claro. Los descartados que hablaba el Papa Francisco, ¿no? Tal cual. Esta cosa de gente que el sistema los expulsa. Esto sí, que los expulsa, ya no son productivos, como si lo único que tuviera que ser una persona es productiva, o personas que viven con una discapacidad y no pueden hacer trabajos del tipo que el sistema requiere, porque pueden hacer muchas veces un montón de trabajos, pero tal vez no los que el sistema requiere, y esa gente termina en la calle. Bueno, por la desocupación, también hay cuestión de adicciones, también hay personas que estuvieron privadas de su libertad un montón de años, y cuando salen, su vida cambió, y van a vivir a la calle. Entonces hay muchas situaciones distintas que hacen que alguien esté ahí. ¿Cómo se aborda a alguien que está en la calle sin ser como un parámetro moral de yo te voy a decir lo que tenés que hacer? Ese fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve que hacer yo y que por lo general hacemos quienes trabajamos en la calle, bueno, y en Multipolar. Fue esta cuestión de ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Viste? Lo primero, lo más importante siempre es mirarlos y saludarlos. Las personas en situación de calle creen que se convirtieron en piedra, porque todo el mundo, vos imagínate, están por lo general sentados en su colchón o sentados en la calle, en la vereda. Cuando nosotros pasamos, nos ven la altura de las rodillas. Entonces ellos tienen que miran rodillas y nos quieren hablar, nos tienen que mirar para arriba. Nosotros no siempre bajamos la mirada. Entonces ahí el conectar, el saludar, y una vez que conectás, tal vez te piden plata o te piden algo y vos le decís, no puedo, pero esa respuesta es mucho mejor que ignorar. Y después, bueno, si tenés la posibilidad y la apertura para ver cómo podés ayudar, decirle, ¿en qué crees que te puedo ayudar? A ver si puedo, ¿no? Un diálogo sincero. Me impacta esto, se transforman en invisibles. Sí. O sea, nosotros lo incorporamos como una parte más del paisaje urbano. Sí, y no nos culpo tampoco porque no es fácil, ¿no? ¿Qué haces? Las personas siempre me dicen, ay, es que vos sos tan buena, vos. Digo, es mi trabajo, lo amo, lo elijo todos los días de mi vida, pero es mi trabajo. Yo antes tampoco sabía qué hacer y te da como ese temor de decir, bueno, mirá, miro, conecto no sé qué hacer, ¿no?
Entonces no nos culpo, pero sí, y somos bastante indiferentes y eso es lo que más les duele. Te juro que duele más eso que el no saber qué van a comer o cómo van a superar la calle. Lo dejaste al pasar, el tema de las adicciones. Sí. Influyó mucho, asumo, en el... Tremendamente, tremendamente. De hecho, yo me tuve que poner a estudiar primero un curso para entender cómo era, que la adicción es una enfermedad. ¿Viste? Hay mucha creencia de que uno le puede decir a una persona que tiene la enfermedad de la adicción, Deja. ay, deja de hacelo consumir. por tus hijos. Ponele voluntad. Me parece que debe ser lo Tal peor, ¿no? cual. Ponele voluntad y dejar. Dale, pero no seas dale, loco. Y es lo mismo que una persona que tiene diabetes, vos le des un lemon pie y le digas, ¿sabes qué? Te voy a dar esto, pero ponele voluntad y que no te haga mal, ¿eh? Que ese azúcar no te afecte. No se puede, es una enfermedad del sistema nervioso central. O sea, no podés contra eso. Si la persona tiene una enfermedad, no podés decirle que con voluntad solamente se va a curar. Hay como distribuciones en cuanto a género, en cuanto a edades, o es lamentablemente heterogéneo todo. Hay distribuciones, por lo general la situación de calle es mayoritariamente un tema masculino. Cuando una familia va a quedar en situación de calle, por lo general en las familias que conocíamos antes más tradicionales, ¿no? Pensando que es una familia con una mamá y un papá, esa mamá con gurises, si es que los hay, con niños, niñas, se van a vivir a la de alguien más y ese varón suele ir a la calle para no cargar un plato de comida más en esa familia que recibe, también porque se suele asociar a las mujeres más con que sean más tranquilas, como que pueden ayudar en una casa y no pelearse con nadie, que si va a haber niños, que se protege todavía, que los niños no estén en la calle, van a estar al cuidado de esos niños, o que puede hacer tareas domésticas en la casa que recibe. Entonces, por lo general suele ser más masculina. Así todo, últimamente ha crecido la cantidad de mujeres también en situación de calle por causas de violencia en sus hogares. Entonces se van a la calle para... Pues no hay a dónde ir. No hay a dónde ir, no hay demasiadas políticas que digan, bueno, estás viendo una situación de violencia, vos y tus hijos a partir de mañana se van a ir a un hogar. No lo hay. Entonces, y últimamente también va creciendo el número de niños que hay en la calle. ¿Cuánta gente, yo no te pedí una cifra, o sí, si la tenés, cuánta gente llega a pedir ayuda y cuánta efectivamente puede capitalizar esa ayuda? Mira, Luis, nuestro embudo es deprimente. A mí me encantaría decir que no sé, que 500 personas de las miles, porque últimamente son miles las que nos piden ayuda. Por suerte Multipolar en este último tiempo, fruto de mucho trabajo, empezó a tener más visibilidad. Y esa visibilidad que todo el mundo cree que nos va a hacer famosos y nos va a servir para que nos llevan recursos, lo que más nos hizo fue quintuplicarnos la cantidad de gente que se acerca a la fundación. Quintuplicar. Nos quintuplicó la cantidad de gente que llega a la fundación. Y para darte una idea, de 100 personas que se contactan con la fundación, invitamos a todas a que se acerquen, a todas las que tienen una necesidad que nosotros creemos que podemos atender, y de esas 100 a la fundación llegarán 80, como para hacer números más o menos redondos. De esas 80 personas, después de que les contamos lo que tenemos para proponer, que le decimos, nosotros no somos una fundación que es una bolsa de trabajo, no es que vos te vas a ir de acá para mañana trabajando, no. Se quedan unas 60. De esas 60 empiezan a aprovechar las herramientas que podemos ofrecer, unas 55, y terminamos nuestros talleres o nuestros acompañamientos con unas 30. Wow. 30 y pico. No todo el mundo puede sostener estar en situación de calle o creyendo que se van a quedar en situación de calle y bancarse entrevistas, un taller, un curso en el que nosotros conocemos, ¿no? Lo que necesitan en el momento de su vida en el que están, y bueno, y ellos conocen lo que le podemos ofrecer. Y de esas 30 y pico, entre trabajo formal e informal, conseguirán 16 un trabajo, ¿no? O sea, más de 80 quedó en el camino. Sí. Y fíjate que de alguna manera tiene cierta relación con lo que es la tasa global de recuperación de adicciones, que es del 4%. O sea, claro, la adicción, la enfermedad de la adicción, tiene un 4% de personas que pueden decir vengo sosteniendo mi recuperación y no recaer. Y a la vez también tiene mucho que ver con las tasas de empleo y de desempleo, de trabajo formal e informal que hay en nuestro país y en el mundo, ¿no? ¿Qué uno puede hacer
Hay como también lugares comunes, Ujú. banales. Ayudás a la gente que está en la calle dando una limosna o que yo qué, y como alimentás para que esa persona no se movilice. ¿Tiene sentido eso? No considero que tenga sentido porque por lo general ni con toda la ayuda que le diéramos todas las personas, ponele que vos optás por tener un poco de plata que le das a gente, esa persona no sale de la calle con eso, no supera calle por eso, porque superar calle no es solamente un tema económico. Hay un montón de otros temas, de hábitos, ¿no? De hábitos mismo, de cómo hago, de cómo reconstruyo mi red, de si quiero buscar un trabajo para alquilar algo y consigo ese trabajo, ¿cómo alquilo sin una garantía? ¿Quién Los te da una hoteles. garantía? O Claro. sea, a las personas con oportunidades nos cuesta alquilar muchas veces, conseguir un lugar para alquilar. Entonces no es una realidad que porque vos seas solidario con alguien le vas a estar impidiendo a esa persona. Cristalizás eso, ¿no? No, también está mucho, este discurso ha crecido mucho, está ahí porque quiere, ¿no? Si quiere sale, Sí. no se esfuerza lo suficiente. Trabajo hay por todos lados, no lo busca. No es así. Yo tengo un poco en la cabeza los trabajos que suelen conseguir más rápido y no son trabajos que les permitan pagar ni un hotel y menos un ingreso a un lugar más estable para vivir. El dinero no está alcanzando para superar calle con lo que pueden ir consiguiendo. Imagino que te frustrará a los 80 y que no. Sí. Pero ¿qué casos te inspiraron para decir, sí se puede? Con esto me demuestra que se puede. Últimamente está habiendo bastantes casos nuevos, porque hay algunos casos bastante históricos que a mí me dieron las primeras pistas de que se podía. Últimamente estoy viendo como lo híbrido, ¿no? Entre tal vez en una primera etapa seguir viviendo en un hogar o en un centro de inclusión social y empezar con un trabajo, con una changa, a ahorrar, ¿no? A juntar una plata y armar tu cabeza para que sepas que vas a poder pasar a vivir solo. Ese es un gran cambio también, pasar de la institución total, que es un hogar o un parador, a vivir en un hotel vos solo, ¿no? Y después, qué sé yo, por ejemplo, últimamente me conmueve mucho Cristina, que pasó 11 años en la calle y con la ayuda de diferentes organizaciones pudo hacer cursos, a ella sí los cursos le sirvieron, empezó a hacer costura, con el tiempo se compró una máquina, su hijo es adicto, le vendió la máquina para consumir, ahí tuvo un revés, pero volvió a comprar otra máquina y pudo alquilar una habitación muy precaria en el barrio donde ella vive en el conurbano y empezó con esa máquina a hacer costura para sus vecinas, entonces podía ir pagando esa habitación. Después empezó a hacer, nosotros trabajamos con empresas, esas empresas a veces nos compran productos y servicios y nosotros le damos a ella esa posibilidad de hacer ese entrenamiento laboral rentado en el que produce esas cosas para vender a la empresa. Entonces Cristina hoy en día puede sostener ese alquiler de esa habitación, pudo ponerle una perimetral a su hijo por más doloroso que sea, para que no vuelva a venderle las cosas, y está con proyectos, ¿no? Ahora está queriendo terminar la secundaria, por ejemplo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hago esto? Porque me di cuenta que es mi vocación, creo que lo hago mucho por mí. Pude llegar a sincerarme de que no puedo vivir sin vivir mi vocación. Entonces yo no quiero que haya gente en la calle, pero si hay gente en la calle quiero poder usar lo que aprendí y lo que soy para que esa gente la pase un poquito mejor. ¿Cuántas veces viste en la mirada de Cristina y los Cristina la mirada de tu viejo? Casi que cada vez que tengo una conversación profunda, ahí lo encuentro siempre a don Famá. Y mucho cuando los hombres bajan la mirada por vergüenza, porque yo podría ser la hija de muchas de las personas con las que trabajo. Y cuando bajan la mirada y tragan saliva y yo sé que están tratando de no llorar, y yo siento esa vergüenza y me vuelvo a acordar de la vergüenza que sintió mi papá la primera vez que me tuvo que preguntar a mí si podíamos llevar mandarinas en el supermercado. Mi papá toda la vida pagaba él el súper y una vez fuimos y tenía que pagar yo y me dijo, hija, ¿puedo comprar mandarinas? Y mi papá trabajó toda la vida
Él tendría que poder haber comido todas las mandarinas que quisiera. Yo le dije, obvio que vamos a llevar mandarinas. Y esa mirada, la mirada de la mandarina, Está ahí, ¿no? siempre. Asumo que debe ser como imposible hacerte bajar los brazos, pero hubo un instante en el que dijiste, bueno, ya está, esto no se puede. Sí, últimamente me viene costando mucho porque noto menos apoyo. Noto menos apoyo a nivel social. Creo que hay mucho más discurso de está ahí porque quiere, por qué tengo que yo, que apenas puedo con mi vida, ayudar a un otro. Y cuando fui sintiendo determinada falta de servicios sociales, por ejemplo, cuando me pasó lo del Bonaparte, que empezaron a bajar los servicios, o empezó a no haber guardia, o empezaron a decir que había menos turnos, o mandás a una persona a que pueda conseguir su medicación porque ves que se está descompensando en su padecimiento de salud mental, y todo eso se empieza a caer. Yo siempre planteé multipolar como un parche a ciertas cosas Claro. que no podía cubrir el Estado. Sí, no un todo. No un todo. Yo no quiero que multipolar exista. Yo quiero que multipolar un día cierre y yo me quede sin trabajo y tenga que ver a qué me dedico porque no haya una persona más en la calle. Y para eso yo no podría ser tan megalómana de creer que una ONG o un conjunto de ONGs podemos reemplazar el Estado. Entonces yo necesito un Estado fuerte. Un Estado honesto, pero fuerte. Y cuando eso sucede, muchas veces me pregunto qué voy a hacer. Porque nos cansamos mucho también. Nos cansamos mucho. Los desafíos son muy nuevos en ese sentido. Qué difícil en los tiempos del discurso de el individualismo y de solo yo puedo y tengo que y el que no puede es porque no quiere. Qué difícil debe ser, ¿no? Sí, porque aparte hay una culpabilización de esa persona, ¿no? Claro. Es como que además de todo lo que te pasa, tenés que aceptar que te miren mal, o últimamente es la primera vez que me pasa que a mí me digan algo debe estar currando para tener una ONG, o quién la habrá puesto en ese lugar. Siendo mujer me pasa mucho que me digan, ¿y la hija de quién sos? O la novia o la esposa de quién sos. Y bueno, Multipolar la creamos con Nahuel, que en su momento era mi novio, después fue mi esposo y es mi ex esposo. O sea, de él era la novia, era otra persona igual que yo, dos pibitos jóvenes entusiastas, laburantes, que lo hicimos con lo que pudimos. La verdad que nosotros, vos podés rascar mucho, hoy es fácil, no hay grandes contactos ni apoyos, ¿viste? Y que todo el tiempo estén desconfiando. Es difícil. Y aparte también que tengan todo a disposición, porque si hay algo que es impecable la fundación, en muchas cosas, pero en sus papeles, en su contabilidad, digo, todo el tiempo nos auditan, ¿entendés? Y nadie se dedica a preguntar, pero tiran ese comentario. Y esas cosas se han vuelto muy difíciles en este último tiempo. Hablale al que pasa adelante de una persona que está en situación de calle y dice, está porque quiere. Nadie quiere estar en la calle, señor. Nadie quiere estar en la calle. Pregúntele y póngase a pensar qué haría usted si algún día le cambia la suerte, si la rueda gira y piensa que puede terminar en esa situación. ¿Cuánto tiempo se cree que va a haber colchones que lo banquen antes de que tenga que terminar en una plaza con sus cosas? Creo que hay algo que me preguntaste y que estuvo muy bien, que es cómo no bajar los brazos. Y creo que ahí hay un rol muy grande de la comunidad, ¿no? Y del equipo. Yo hoy cuando empecé dije, fundé Multipolar y no, la fundamos con otra persona, no hubiera podido sola. Y yo no podría trabajar sola. Multipolar está conformado por un equipo de gente maravillosa, profesional. Yo creo firmemente que el trabajo con la extrema pobreza y con tantos padecimientos de salud mental tiene que ser profesional. Entonces, eso, ¿no? Esta cuestión de no es solamente amor, no, se necesitan recursos, no es solamente amor, no es solamente videos de gente haciendo pasamanos de bolsa de ropa con una canción emotiva detrás. O sea, hay que profesionalizar el sector social y ponerle cuerpo, recursos y cabeza para que las cosas Me gustó cambien. mucho la expresión superar la calle. Me parece que
es mucho menos agresiva que dejar, o que como si uno deja lo que puede. O sea, uno está Tal en cual. condiciones, yo dejo no sé qué porque puedo. No es una lección. No, y Luis, cuando me dicen, ay, ¿y cómo sacás a la gente de la calle? Yo ahí, cuando a mí me dicen de sacar a alguien de la calle, yo digo, es como si lo agarrara Claro. y lo pusiera. Le digo, mirá, yo no lo puedo sacar porque si lo sacara no tendría dónde ponerlo. O igual esta cosa les das de comer, me imagino gente haciendo el Con avioncito. cuchara, claro. Viste, como que todo el discurso y el vocabulario que hay Claro. alrededor del ONGismo es muy en ese sentido. Por eso me gusta el superar, ¿no? Me parece que Sí, es sí, porque... un proyecto en común, mancomunado. Y donde si uno no quiere, dos no pueden. Porque yo elegí dedicar mi vida a conseguir, fomentar, crear herramientas que pongo acá. Esas personas, esas 100 personas, tienen que elegir, escribir, hacer el esfuerzo para llegar, y les decimos, mirá que lo que hay es esto, pero vamos a estar al lado tuyo, te vamos a acompañar, pero el trabajo es tuyo. Porque creemos tanto que la persona tiene valor, que yo no tengo por qué cargarlo y llevarlo a ningún lado. Ese paradigma de la solidaridad, del héroe abnegado, ¿viste? No, para mí tiene que cambiar también. Trabajo mucho en mi discurso para que eso cambie, y bueno, y de mi discurso parte mi acción y la acción del equipo de Multipolar, que es todo así también. Me gustó conocerte. Muchas gracias. Gracias.